Bueno chicos, buenos días. El día de hoy entonces vamos a seguir con nuestra explicación del sistema endocrino. Nos vamos a centrar en lo que es el mecanismo de acción de esas hormonas. ¿Cuáles hormonas? Pues esas sustancias químicas que son producidas por las glándulas que poseemos en el organismo. Entonces, estas hormonas son transportadas por la sangre o por el líquido intersticial, ¿cierto? Y pueden ejercerse a partir de dos acciones, denominadas acción autocrina y acción paracrina. Bueno, antes de esto, cabe resaltar que esas hormonas que nosotros producimos, ¿cierto? Podemos denominarlas, ¿cierto? De forma endocrina o de forma exocrina, ya que existen glándulas que emiten esas hormonas de forma interna. Es decir, que la sustancia que se emite hace un efecto o una acción en el interior de los organismos. A eso se le denomina una glándula endocrina. Cuando hablamos de glándulas exocrinas, nos estamos refiriendo a esas glándulas que emiten estas sustancias al exterior del organismo. ¿Cuáles serían estas? Entonces, las glándulas lacrimales que emiten las lágrimas, las glándulas salivares que emiten la saliva, ¿cierto? Las mucosas que emiten los mocos, las glándulas sebáceas, que son las que poseemos en la piel, que emiten toda la grasita, ¿cierto? ¿Qué otra podría ser una glándula exocrina? De pronto podríamos hablar de lo que son los ovarios a partir de la menstruación que poseen las niñas. Entonces, a esto se le denomina glándula exocrina, cuando emite alguna sustancia al exterior del cuerpo. Cuando las sustancias son emitidas al interior del cuerpo, se les denomina, digamos que glándulas o hormonas endocrinas. Bueno, entonces, antes de hablar de esa acción autocrina y paracrina, es importante ver cómo se clasifican las hormonas que se emiten. Entonces, las primeras se denominan hormonas endocrinas. ¿Qué quiere decir hormonas endocrinas? Son producidas por glándulas o células especializadas que las secretan a la sangre, es decir, que viajan por la sangre y que influyen en la función de las células diana, es decir, de algún tejido o de algún órgano. Eso es una glándula o una hormona endocrina. Hormonas neuroendocrinas. ¿Qué quiere decir hormonas neuroendocrinas? Que son secretadas por las neuronas. ¿Y qué acción ejercen? Viajan también por el torrente sanguíneo y se dirigen a una célula diana. La célula diana quiere decir al punto específico que debe llegar. Y es un tejido, un órgano o un sistema como tal, ¿cierto? Entonces, hormonas endocrinas son las que producen las glándulas y viajan por el torrente sanguíneo a la célula diana. Las hormonas neuroendocrinas son las que producen las neuronas, como su nombre lo indica, y también viajan por ese torrente sanguíneo y llegan hasta la célula diana. Hormonas paracrinas. ¿Qué quiere decir hormonas paracrinas? Que son secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células dianas vecinas, ¿sí? Es decir, que también las producen las glándulas, pero su acción es sobre otro tipo de célula. Hormonas autocrinas son producidas por células y que pasan al líquido extracelular, pero su acción es sobre la misma célula. Ya voy a explicar un poquito más lo que es autocrino y paracrino. Entonces, una acción autocrina tiene que ver con acción sobre la misma célula que la sintetiza. ¿Qué quiere decir? Que la glándula emite una hormona, ¿cierto? Pero para que se realice una acción autocrina, esa hormona que emite funciona en esa misma glándula, ¿sí? Acción paracrina es todo lo contrario. La glándula emite la hormona, pero la acción que se ejerce se dirige a otro órgano, a otra glándula diferente, ¿cierto? Vamos a dar entonces un ejemplo de lo que es una, digamos que una acción autocrina. Podemos hablar de una acción autocrina de los testículos de los caballeros. Ustedes saben que los testículos son una glándula importante en los caballeros, ¿cierto? Ellos emiten unas hormonas que son específicas para la producción de espermatozoides, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es autocrina? Porque ese testículo la produce, ¿cierto? Pero su acción y su función es ahí mismo para la producción de espermatozoides, es decir, la misma glándula que lo produce es la misma que recibe la acción. Cuando hablamos de glándulas o acciones paracrinas, entonces un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, la glándula del crecimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la que se encarga de la glándula del crecimiento o la hormona del crecimiento? Entonces podemos hablar de que es la glándula pineal, la pituitaria,
¿cierto? Y ella produce esa hormona, pero no la ejerce ahí mismo en el cerebro. Si es de crecimiento, entonces tiene que enviarla hasta los huesos para que estos produzcan todas las células óseas, osteocitos, osteoblastos y osteoclastos para permitir el crecimiento y la regeneración de los huesos y así el organismo emitir su crecimiento y desarrollo. Por eso es paracrina, porque se produce en las glándulas del cerebro, pero se emiten hacia todo el sistema óseo. Entonces esa es la diferencia entre autocrino y paracrino. Entonces aquí observamos un poquito bien la imagen. Entonces la célula paracrina manda una señal desde la glándula hasta otra célula diana diferente, ¿cierto? Y la autocrina es la glándula que emite la hormona, pero la emite a ella misma para que ejerza su función. Entonces, paracrina cuando se emite a otra célula y autocrina cuando ejerce la función en ella misma, como lo hemos dado en los ejemplos anteriores. Bueno, estas hormonas que se producen a partir de estas glándulas tienen diferentes clasificaciones. Se denominan clasificaciones de hormonas tróficas y hormonas no tróficas. ¿Listo? Entonces, las hormonas tróficas actúan estimulando a otra glándula, como ya lo habíamos hablado, es decir, que son acciones paracrinas. Y las hormonas no tróficas actúan directamente sobre la célula que las producen, es decir, que son hormonas de acciones autocrinas. Las hormonas pueden tener efectos estimulantes, inhibitorios, antagónicos o contrarios y complementarios, es decir, que se encargan de todo el funcionamiento del organismo. Y además, las hormonas también dirigen muchas funciones de otros sistemas. De acuerdo con su composición química y el tipo de receptores con que interactúan, las hormonas pueden ser de los siguientes tipos. Primeras, hormonas esteroideas o también denominadas tiroideas. ¿Qué son estas hormonas? Son producidas por el hígado, la placenta, los testículos, la corteza suprarrenal, es decir, lo que posee los riñones y los ovarios. ¿Y qué hormonas emiten estas glándulas? Entonces, son las encargadas de secretar sustancias específicas como estrógenos, testosterona, aldosterona, cortisol, ¿cierto? Estas hormonas se componen de lípidos y por eso pueden penetrar en la membrana plasmática de las células en las que actúan. ¿Listo? Esas son hormonas esteroideas. Hormonas sexuales. Entonces son las que generan cambios irreversibles, ¿cierto? En la actividad metabólica o en la estructura del organismo. Estas hormonas producen la aparición del vello púbico tanto en la dama como en el caballero, la maduración de los genitales y comportamientos específicos, es decir, que las hormonas sexuales son las que se encargan de dar los caracteres secundarios tanto en el caballero como en la dama. Entonces vamos a hablar un poquito de estas hormonas sexuales. Entonces son las que producen las glándulas como los ovarios y los testículos. Esas son las hormonas sexuales. ¿Cuáles son? Para las mujeres, ellas producen a partir de los ovarios lo que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, digamos que a dónde llegan a funcionar o cuál es su célula diana, el útero, ¿cierto? ¿Y qué función cumplirían? Entonces, desarrollo de caracteres sexuales secundarios y colaboración en el control del ciclo menstrual de la mujer, es decir, que gracias a estos estrógenos la mujer puede tener ese ciclo de menstruación. La progesterona, ¿cierto? Es una hormona que actúa directamente en el útero y en las mamas o los senos de las niñas. Favorece el desarrollo del endometrio en el útero e inhibe la producción de leche por las mamas. Es decir, que gracias a la progesterona, las mamás o las niñas cuando ya van a ser mamás, digamos que estimulan todo lo que es la glándula mamaria para poder producir leche. Pero asimismo, cuando no se es mamá, existe la inhibición de que esas glándulas mamarias no empiecen a emitir esta prolactina. Los testículos para los caballeros producen la testosterona, ¿cierto? Ellos, digamos que esta testosterona actúa en todo el sistema reproductor masculino. ¿Para qué ayuda? A desarrollar caracteres secundarios, ¿sí? Como es decir, el engrosamiento de la voz, la aparición del vello púbico, del vello axilar, ¿cierto? Y aparte ayuda a lo que es la producción de la espermatogénesis, que es la producción de los espermatozoides. Entonces, eso es todo lo relacionado a lo que son las hormonas sexuales. Tercer tipo de hormonas son hormonas proteicas o también denominadas peptídicas, ¿cierto? Son insolubles, ¿cierto?
en la membrana de la célula blanco sobre la que actúan y por eso no pueden penetrar en esta, modificando la actividad de la célula. Vamos a observar entonces aquí un esquemita para poder relacionar qué hormonas son esteroideas, cuáles no son esteroideas y cuáles son esas hormonas de las naturalezas que hablamos anteriormente. Entonces, dentro de los tipos de hormona se pueden clasificar según su estructura química en no esteroideas y en esteroideas. ¿Listo? Dentro de las esteroideas se encuentran el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. ¿Qué quiere decir? Que son hormonas de tipo sexual o de tipo esteroide. Dentro de las no esteroideas, entonces encontramos dentro de las proteicas la hormona del crecimiento, que es la TSH o la FSH denominada folículo estimulante, la prolactina, que producen las damas cuando son mamitas, la paratiroidea, que es la que se produce en la glándula de la tiroides para controlar o regular todo el metabolismo, es decir, que una persona de pronto engorde o adelgace, la calcitonina, que tiene que ver con toda la producción de calcio para los huesos, la insulina y el glucagón, que tienen que ver con, con estas hormonas que regulan el nivel de azúcar en sangre de los organismos. También dentro de las no esteroideas encontramos las péptidos, ¿sí? Y las péptidos entonces son la antidiurética, que es la antidiurética la que me sirve para poder realizar todo este proceso de excreción de la urea de la orina, la oxitocina, que tiene que ver con todo el proceso de dilatación de tejidos, ¿cierto? Vasoconstricción, vasodilatación, es decir, cuando la sangre circula, cuando se nos acelera el pulso cardíaco, cuando estamos enfrentados a situaciones de miedo, de riesgo. La melanocitoestimulante, que tiene que ver con toda la producción, digamos que en la coloración tanto de piel como en la coloración de los cabellos, la somatostatina y la tirotropina. ¿Listo? Dentro de las no esteroideas encontramos las derivadas de aminoácidos simples como son la noradrenalina, la adrenalina, la melatonina y la tiroxina, es decir, todas estas hormonas que actúan en los estados de ánimo de los organismos, ¿sí? Cuando se enfrentan a situaciones de alegrías, de estrés, de miedos, de angustias, en tiempos de relajación y demás. Las glucoproteicas, entonces está la folículo estimulante, que es la hormona del crecimiento de FSH, la luteinizante, que también tiene que ver con crecimiento, tiroidestimulante y gonadotropina, ¿sí? Que son hormonas que actúan en el crecimiento y desarrollo de los organismos. Entonces esta sería nuestra clasificación de las hormonas que poseemos dentro de nuestro organismo y que son producidas por esos, digamos que órganos importantes denominados glándulas. El día de hoy, digamos que vamos a dejar la explicación hasta ahí. Si tenemos alguna duda, entonces ya sabemos dónde encontrarlo, muchachos. Muchas gracias.